Ok, mis hermanos, los saludo una vez más. Una vez más quiero decirles que me dirijo a ustedes con mucho respeto, con mucho cariño, por todas las personas que nos ven a través de este canal. Mi nombre es Luis Enrique Mesa Jiménez. Un saludo muy especial para todos los Jiménez, mi familia, a quienes llevo en oración siempre, toda la familia Jiménez. Hoy quiero compartir otra vez con ustedes, invitándoles a que se suscriban a mi canal para que aprendamos de la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes se congregan, eso está muy bien. Felicito a los que se congregan en algún lugar, porque en este mundo tenemos libertad de creer en Dios. Hay una constitución que nos fue dada, entre las cuales participó mucha gente, para traérnosla y dejárnosla en nuestra patria, como es la Constitución del 91, en la cual se nos ha dado libertad de culto, entre las cuales participó mucha gente, entre ellos el M-19, que es un grupo de gente que se alzó en armas para, para luchar por las reivindicaciones que no teníamos entonces con la constitución anterior. Y aunque no estoy hablando de política, no somos ajenos a la situación que estamos viviendo hoy día. Por consiguiente, quiero invitarles a que ejerzan sus derechos. Uno de los derechos que tenemos es el derecho al voto. Y independientemente de por quién usted lo haga, es bueno que lo haga porque eso indica que estamos viviendo dentro de una constitución, dentro de una democracia. No me inclino por ninguno porque cada uno pues puede tener su inclinación y la idea no es esa. Este canal es para hablar acerca de la palabra del Señor. Pero no soy ajeno también a la situación que se vive, entre los cuales pues vemos que un familiar se enoja con el otro porque no pertenece a su mismo partido. Yo creo que no deberíamos dejar que esto nos afecte, hermano. Lo que es el amor por un equipo o por el otro, o por un partido o por el otro, eso no debe cambiar el amor que tenemos como familia y como hermanos. Les recomiendo a estar unidos en Dios y respetar la diferencia que tiene el otro. La diferencia, eso forma parte de los derechos que tenemos. Tenemos derecho a ser diferentes. La diversidad de nuestro país nos enseña, sobre todo a los que tenemos el temor de Dios, a que no podemos obligar a nadie a creer como creemos, ni a votar por el que votamos, ni nada de eso, hermano. Tenemos que tener respeto por el otro. Es una de las cosas que hemos tenido. Y si hablamos, que a veces decimos, no, es que nosotros somos los que conocemos a Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios es un Dios de amor. Sabemos que Cristo vino a este mundo y Él a nadie obligó, hermano. A nadie obligó. Y compartió con todo el mundo. Lo criticaron por decían que mujeres de muy baja reputación pues se mezclaban con Él. Decían que entraba a comer con publicanos, que para los judíos en ese entonces era una vulgaridad, pues. Sin embargo, Cristo no tuvo problema con eso. Defendió a una ramera que la iban a apedrear. Es decir, nuestro maestro nos dio ejemplo. Y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Familia, bendiciones para todos. Quiero hacer una oración antes de iniciar. Soberano Padre, te doy gracias en este momento por mi familia, por todos mis familiares, en todo lugar que se encuentre un Jiménez. Yo te pido por ellos, son mi familia y siempre te pido por ellos para que los ayudes, para que los bendigas y cada día nos vayas enseñando a ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, cada día, sobre todo mejores hijos tuyos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leerles una porción de la palabra del Señor que precisamente la encuentro en Hebreos capítulo 8. Hebreos, la carta a los hebreos, pues es una carta que los teólogos dicen que no saben quién fue el que la escribió. Mi concepto es que para mí parece una carta del apóstol Pablo. Habla mucho acerca de temas muy similares a lo que el apóstol Pablo hace y sobre todo lo saco por
por un detalle muy bonito y tiene que ver con la despedida que él hace en la carta. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os es cierto, os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Quién habla de Timoteo? Debe ser Pablo. Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Ahí da pruebas. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Quiere decir que estaba en Italia, más concretamente en Roma, y él estuvo allí en la cárcel. Os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ese es el saludo de Pablo. Gracia y paz. Bueno, no he dicho nada. Si su opinión es que es otro, como no le pusieron autor a la carta, y usted lo puede leer, yo pienso que fue él, con todo respeto. Si estoy equivocado, no peco contra Dios, porque no lo estoy dando por hecho ni peleo por eso. Así que bendiciones para todos. Quiero hablarles hoy de un tema, y es algo que yo he venido hablando, sobre la verdad presente del nuevo pacto. Cuando voy a hablar de esa verdad presente del nuevo pacto, hay muchos pasajes a los que yo puedo apelar para hablar de este tema, ¿sí? Entonces iba a tomar en Hebreos 8, pero eso lo leo más adelante. Leamos, Hebreos 8, del 8 en adelante. Hebreos 8, del 8 en adelante. Dice así, voy a tomarlo desde antes, voy a tomarlo desde el 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del primer pacto y ahora del segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Y mire lo que dice el verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, cuando quiero hablar de la verdad presente del nuevo pacto, no voy a ser muy extenso, voy a ir montando una enseñanza corta y otra, hasta que desarrollemos todo este tema. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el verso 12, hay un texto muy bonito, muy conocido. Yo he hablado mucho acerca de ese pasaje, y le voy a invitar para que, si usted tiene la Biblia, porque la idea mía es que usted no crea lo que yo le digo, crea lo que dice la palabra. La idea mía es esa, porque yo puedo tener un concepto de las escrituras, pero que bueno que usted vaya y confirme que realmente esas escrituras dicen eso, que no es un capricho mío, ni es un capricho de alguien que lo habla, sino que está en las escrituras. Entonces, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro 1:12, dice de la siguiente manera. Dice:
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Otra vez. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Una de las cosas que Dios siempre ha hecho es recordarnos. Recordarnos, cuando habla de recordarnos es porque ya lo habló. Lo ha venido hablando. Recordarnos. O sea, repetir y repetir. Esa es la importancia de la palabra. Desde el comienzo le fue dicho al pueblo de Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en el camino, cuando te acuestes, hay que repetir y repetir. Y eso es lo que dice, a lo que apela Pedro hoy. Yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Cuando quiero hablar de la verdad presente del nuevo pacto, o por supuesto tengo que apelar a lo que es una verdad. ¿Qué es la verdad presente? ¿Qué es una verdad presente? Cuando yo me refiero a la verdad presente, me refiero a la verdad presente del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es la verdad presente para nosotros. La verdad es que nosotros debemos regirnos por el nuevo pacto. ¿Por qué? Sencillo, porque es la palabra escrita para el tiempo que estamos viviendo. Hay muchas verdades en la Biblia. Enseñamos muchas verdades, le decimos a la gente, eso es verdad, es bíblico. Sí, hay cosas que son bíblicas, pero no son la verdad presente. Son verdades que están establecidas allí, pero eran verdades para otros, para el pueblo de Israel. Era una verdad para Faraón, las plagas por lo menos. En Egipto esas plagas es una verdad allí establecida en ese tiempo para destruir Egipto, ¿sí? Lo que se habló en el desierto era una verdad para ellos allí en el desierto, etcétera. A eso me quiero referir. Así que la verdad presente es la verdad para el pacto que está vigente. Porque en la lectura que le hice, ahí notará que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo dice Hebreos en el capítulo 8. Y yo le leí desde el verso 8, pero yo le voy a leer unos pasajes antes en Hebreos, que dice de la siguiente manera. El verso 5, Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran sacerdotes según el orden levítico. Pero dice aquí que los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que ellos fue sombra y figura de las cosas que iban a venir después. ¿Sí? Porque como se le dijo, o como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le mostró el modelo de el templo que debía construir. Era un modelo conforme a lo que se le había mostrado, que es el modelo tal vez del templo eterno, pero que allí se lo iba a mostrar, le muestra el modelo a él para que él lo haga. El verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es claro. El pacto actual, que es la verdad presente, el pacto antiguo es una verdad, pero es una verdad pasada. Por eso queda allá. Por eso es que hay un nuevo pacto, hay una verdad presente para que usted y yo andemos en ella. Y por eso es que yo repito y repito esto. Yo sé que a algunos les causará, ¿por qué repite siempre lo mismo? Bueno, es lo que dice Pedro, yo no dejaré de repetirles. Yo no dejaré de repetirles estas cosas aunque ustedes las sepan. Y así estén confirmados en la verdad presente. Segunda Corintios 3, el verso 6, dice que Él nos ha hecho ministros competentes de un mejor pacto, de un nuevo pacto. No de la letra, pero sí del espíritu.
Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es un ministro competente? Alguien capacitado, alguien formado, alguien bien adiestrado para poder ser ministro del nuevo pacto. Porque hay muchos ministros, pero no son ministros del nuevo pacto, parecen ministros del antiguo porque ellos mantienen repitiendo las cosas del antiguo pacto, enseñándole a la iglesia. Inclusive hoy día hay gente que después de haber conocido al Señor se están circuncidando, están haciendo la Pascua, están celebrando todas esas fiestas que eran rituales de la antigüedad y los están tratando de llevar a la iglesia a practicar esas cosas. Entonces no son ministros del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto enseña sobre las cosas del nuevo pacto, de la verdad presente para este tiempo que estamos viviendo. Bendito el nombre del Señor. Le leo en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6 y el verso 13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Se refiere al velo del templo, que es la carne de Cristo que fue rasgada por nuestros pecados. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Ya no somos sacerdotes según el orden de Aarón, somos según el orden de Melquisedec, porque precisamente lo que trae el nuevo pacto es un sacerdocio mejor. ¿Usted cómo me confirma eso? Me podría decir alguien, muéstreme por la Biblia. Entonces note usted, Hebreos capítulo 7 dice de la siguiente manera. Verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, está entre paréntesis, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es decir, si ese sacerdocio levítico que está ya en el antiguo pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de otro sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está recordándonos que si se cambia el sacerdocio, era necesario cambiar también. Necesario cambiar la ley. Ese pasaje que le estoy leyendo está en Hebreos capítulo 7, el verso 11 y 12. Si hay cambio de sacerdocio y el sacerdocio fue cambiado, entonces quiere decir que también la ley hubo que cambiarla. La ley antes, por eso la letra mata, por eso la ley escrita en tablas, esa ley fue reemplazada por una ley mejor. ¿Por qué mejor? Porque no es una ley que mata, es una ley que viene del amor de Dios. De hecho, en Romanos, en el capítulo 13, creo que es el verso 8, dice que voy a leerlo mejor porque no voy a especular aquí. Regreso aquí enseguida. Romanos capítulo 13 dice de la siguiente manera, el verso 8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley fue cambiada por el amor. Dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, amado hermano. Se da cuenta que el nuevo pacto trae una ley diferente. Una ley donde esos 10 mandamientos el Señor los redujo a 2. En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y por eso aquí dice en el verso 10, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Usted quiere cumplir la ley? Ame. Ame a Dios, ame a su hermano, ame a su enemigo, ame a todo el mundo. Ese es el cumplimiento de la ley. Lo puede leer en Romanos 13, el verso 10. Y el 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿Por qué está tan cerca? Porque la salvación nuestra es Cristo. Cristo es el Salvador del mundo y ya está con nosotros. Ya vino, ya se hizo presente. Sí, Él fue el que dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque Él es el que trae el Evangelio. El Evangelio lo trajo fue Jesucristo. Nosotros seguimos repitiéndolo porque Él nos envió a seguirlo compartiendo, pero Él es el autor del Evangelio. Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la fe. Por eso es nuestro líder. Por eso es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién fue el que dio la vida por las ovejas? Jesucristo. Sigo. Voy a bregar a no alargarme mucho. Entonces en Hebreos 13 uno encuentra este detalle que les estaba leyendo. Perdón, Hebreos 6:13. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ese juramento se lo dio a Abraham. El pacto que hace Abraham allá, ese pacto es el que nos acoge a nosotros. Realmente el pacto que hizo con Abraham es el que hoy día es el pacto nuevo para nosotros. Ya lo había hecho con Abraham y le había dicho, en ti serán benditas todas las familias. ¿Cuál es el pacto que abarca a todas las familias? Pues el pacto hecho con el pacto de la gracia, que es para todos nosotros. Lo hizo con Israel, lo hizo con Judá y luego nos alcanza a nosotros porque como ellos lo despreciaron, ellos lo rechazaron, ya estaba profetizado, los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién no era pueblo? No, los gentiles, no éramos el pueblo de Dios. Pero a Dios le agradó y entonces tan le agradó que hubo un momento en que mandó a Pedro, lo mandó a predicarle a los gentiles. Pedro está orando por allá arriba en un segundo piso de una casa y el Señor le permite una visión y en la visión le baja un lienzo lleno de reptiles y de todo y le dice mata y come. Y él dice no, yo no puedo comer eso porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. Y bueno, el Señor le dice no llames inmundo lo que yo he santificado. Sigue orando pero vuelve y le baja el lienzo otra vez, lleno de toda clase de animales. Él pensaba que Dios le estaba diciendo que comiera esos serpientes, reptiles que habían ahí, y no entendía qué era lo que Dios le estaba mostrando, cuando al momentico llegan 2 gentiles ahí, enviados por Cornelio, a quien Dios le ha permitido una visión, un hombre que no es judío. Entonces esa es la primera enseñanza para los gentiles. Le dice a Pedro, vaya con ellos. Que eso es lo que le estoy mostrando en el lienzo. Él no le está mostrando que coma lagartijos y culebras y sapos. Le está diciendo, mire, esas son las naciones, lo que usted tiene por inmundo. Por eso le digo, no llame inmundo lo que yo he santificado. Cuando Pedro llega a donde Cornelio, que va en obediencia, le dice, pues, ustedes saben lo feo que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Como quien dice, pero a mí Dios me ha dicho que no llame inmundo a nadie. O sea, él entendió que le estaba hablando era de los gentiles. A la final entendió. Y terminó de predicar, dijo, ¿para qué me han hecho venir? Y cuando ellos le cuentan todo y él comienza a hablar, bueno, yo les voy a hablar de Jesucristo, y cuando comienza a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, están Hechos 10. Y cuando ve que cae el Espíritu Santo sobre ellos, él dice, pero ¿cómo es posible que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo?
Y cuando ve eso, el Señor le pone el sentir que los mande a bautizar. Y le dice, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Él lo hace para curarse en salud. ¿Puede alguien impedir? Porque ahí estaban los judaizantes. Los judaizantes son los que siempre han perseguido a la iglesia, tratando de judaizarla y llevarla a la práctica de la ley otra vez. Todavía los tenemos hoy día. Entonces, como nadie pudo impedir, los bautizó. En el nombre de Jesucristo los bautizó. Lea Hechos 10:46 en adelante, 48. Entonces él entendió que el Señor se había agradado de los gentiles. Y él dice, bueno, en el concilio, él le dice al pueblo, en el concilio de Jerusalén, cuando se reúnen porque estos judaizantes están persiguiendo a la iglesia, diciéndole que se tienen que circuncidar para poder ser salvos, que tienen que guardar la ley. Y Pablo dice, no señores. Y entonces viene en ese concilio de, creo que es Hechos capítulo 15, creo que es el 15, si no es el 11 es el 15. Y en Hechos se hace ese concilio, el primer concilio de la iglesia. Y en ese concilio entonces sacan mandamiento y dicen, no, que no se obligue a los creyentes que se convierten a Dios a guardar la ley, ni a circuncidarse ni nada de eso, sino que se abstengan de estas 4 cosas. Y les dijeron de qué se iban a abstener, pero que no había necesidad de guardar la ley, porque somos salvos por gracia. Efesios 2 lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Pero hoy día mucha gente todavía quiere hacerle practicar la ley por eso, y eso es lo que yo llamo la verdad presente, la enseñanza para este tiempo que estamos viviendo. Entonces, todos sabemos que es imposible que Dios mienta. Todo lo que Dios habla es una verdad absoluta. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Todo lo que Dios habla es una verdad absoluta. Pero yo les estoy hablando de una verdad presente. Dios hace mención del pacto antiguo. Leamos Romanos capítulo 4, el verso 13. Romanos 4:13. Y se dará cuenta que aquí se hace mención. Dice, hablando de la promesa realizada mediante la fe, con Abraham, ¿cierto? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Ahí entramos los gentiles. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto por lo viejito que estaba, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, refiriéndose al Señor. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, que nos alcanza a nosotros, y esa es la verdad presente del nuevo pacto. Estamos viviendo en ese tiempo. Entonces es imposible que Dios mienta. Dios dio esa promesa a Abraham y la cumplirá, y la está cumpliendo en nosotros cuando Cristo vino
a él fue que se le dieron las promesas que se irían a cumplir en Cristo. En Cristo tienen cumplimiento todas esas promesas dadas a Abraham. Entonces, según Hebreos 8, del 8 al 13, el pacto en el que estamos es un pacto con mejores promesas, y lo está recordando Hebreos 8, del 8 al 13. ¿Sí? Hebreos 9 también nos habla de eso mismo. Dice que, mire lo que dice Hebreos 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Está recordando cómo era. Porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. Comienza a narrar cómo era el tabernáculo. Pero eran ordenanzas de culto para ese tiempo. ¿Sí? Y Romanos 3:20 dice muy claro. Romanos 3:20. Y ese, el escritor precisamente, es el mismo Pablo. El hombre, el defensor del nuevo pacto. Romanos 3:20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la justificación nuestra no es por la ley, es por la gracia, es por Cristo. Entonces ese cuento de que hay que guardar este mandamiento, este otro, por ahí hay unos que no comen pescado, hay otros que no toman café, y agarran todos los ritos de la ley para cumplirlos. Hermanos, nosotros no tenemos que guardar la ley, señores. La ley no la pudo cumplir nadie, ni siquiera los israelitas. Pero hermano, es que en la Biblia está escrito que ni una tilde ni una jota pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. Precisamente. Y Cristo vino y la cumplió. Él fue el único que la podía cumplir. Él dijo, está escrito eso. Y él de verdad que él sí la cumplió. Porque Cristo es el cumplimiento de esa ley. Él es el que le da cumplimiento a la ley que nadie pudo guardar, que nadie pudo cumplir. Y nos entrega un mandamiento escrito en nuestro corazón, que es el amor. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos. No en que guardan los 10 mandamientos, sino en que tienen amor los unos por los otros. Porque el cumplimiento de la ley es el amor, lo dice Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Amados hermanos, vivamos bajo el nuevo pacto, bajo la verdad presente. Tengo muchos pasajes que compartir con ustedes, pero quiero dejar el video hasta acá, después continuamos. Invitándoles de manera muy cordial, muy respetuosa por sus creencias, a que se suscriba a nuestro canal y estudiemos desde allá, desde su casa, aquí por el canal. Su hermano y amigo en Cristo, Luis Enrique Mesa con S, Jiménez con J y Z al final. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor. Hasta una nueva oportunidad.